Todo está listo para la conferencia de prensa en la Corte de Constitucionalidad. Nos enlazamos en este momento para conocer detalles. Ya estamos. Bien. Señores, buenas tardes. Para darles información en relación con tres autos que emitió la Corte de Constitucionalidad en este día. Los tres autos se refieren a casos de índole electoral. El primero de ellos es en un amparo que planteó el señor Juan Francisco Solórzano Fopa contra el Contralor General de Cuentas. Este caso se refiere a una apelación que interpuso la persona ya mencionada contra la decisión de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que dispuso suspender en definitiva un amparo que dicha persona planteó contra la negativa del Contralor General de Cuentas de otorgarle una constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. La decisión de primer grado se fundamentó para suspender el trámite del amparo en que había falta de definitividad en la acción. Y la Corte, al analizar el asunto, pues llega a determinar que no existe la falta de este presupuesto procesal, y como consecuencia de ello declaró con lugar el recurso de apelación que interpuso el señor Juan Francisco Solórzano Fopa, revocó el auto de 19 de marzo de 2019 y a la vez, como consecuencia de esa revocatoria, ordena al Tribunal de Amparo a que prosiga con la tramitación de la acción constitucional planteada en la fase procesal que corresponde. El segundo de los casos se refiere a la apelación interpuesta contra la decisión que emitió la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Amparo, en el amparo que planteó el señor José Mauricio Radford Hernández en lo personal y en su calidad de secretario general del Comité Ejecutivo Nacional y representante legal del partido político Fuerza, contra la decisión emitida por el Tribunal Supremo Electoral que dispuso confirmar la decisión de revocar la inscripción de dicha persona y del señor Manuel Abundio Maldonado Estrada como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de Guatemala. El tribunal, con base en los antecedentes que recibió el Tribunal de Primer Grado, llega a determinar que no concurren las circunstancias que hagan aconsejable el otorgamiento del amparo provisional solicitado, ni concurre ninguno de los supuestos regulados en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y sobre esa base dispone declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y como consecuencia confirma el numeral 3 de la resolución impugnada en cuanto denegó el amparo provisional solicitado por quienes plantearon la acción constitucional de mérito. Y el último auto se refiere a la apelación interpuesta contra la decisión que emitió la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Amparo, que denegó el amparo provisional en el amparo que plantearon la señora Telma Esperanza Aldana Hernández por medio de su mandatario general y judicial con representación, el partido político Movimiento Semilla, por medio del secretario general y representante legal Samuel Andrés Pérez Álvarez. La Corte de Constitucionalidad, en el apartado considerativo del auto, menciona que para emitir decisión en el caso sometido a análisis, este tribunal ha apreciado los hechos que relataron los postulantes, la normativa que concierne a la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos
y a esta como requisito indispensable para obtener la inscripción como candidato a un cargo de elección popular en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, lo actuado en los amparos que promovieron Telma Esperanza Aldana Hernández y Rodman Stevens Pérez Alvarado, cuyo trámite, habiendo sido acumulados, suspendió oportunamente el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, lo actuado en la copia de la pieza de amparo de primer grado en este amparo, en especial la resolución que se conoce en apelación, es decir, el auto que denegó el amparo provisional, y lo dispuesto en las sentencias dictadas por este tribunal el 29 de marzo de 2016, 3 de diciembre y 19 de noviembre ambos de 2015 y 19 de abril de 2012, dictadas dentro de los expedientes 4451-2015, 4404-2015, 4211-2015 y 3525-2011. Sobre la base de lo analizado en lo ya mencionado, la Corte de Constitucionalidad, al arribar a la decisión, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el secretario general y representante legal del partido político Movimiento Semilla, designado como representante común, y como consecuencia confirmó el numeral 3 de la resolución apelada en cuanto deniega el amparo provisional solicitado. Este es el contenido de los 3 autos que emite la Corte de Constitucionalidad en esta fecha. No se conoció el tema de Sandra Torres y otros que habían anunciado los que No, por razón de tiempo se difirió el conocimiento y la resolución para el día de mañana. Mañana se incluyen en la agenda de las sesiones de la Corte. Secretario Cervera, ¿cuánto tiempo Perdón. duró? Sí. Perdón, la compañera Iván Castillo. Perdón, sí. ¿Cuánto tiempo duró el trámite del amparo provisional? Más o menos para hacer un cálculo de cuánto podría durar el siguiente paso. Y lo pregunto porque, en función de que estamos a un mes de las elecciones, ya no le queda tiempo, digamos, a la señora Aldana poder participar en función de la denegatoria del amparo provisional que se ha negado hoy. Entonces quiero saber cuánto tiempo se tomaron para conocer y resolver esta solicitud de la apelación, para saber si todavía alcanza ella apoyando poder participar en el tema. Vea, la Corte de Constitucionalidad aproximadamente en el trámite y el arribo a la resolución que fue emitida hoy, aproximadamente 3 semanas o un mes desde que recibió la apelación. Perdón, licenciado, solo para que nos aclare también, entiendo los argumentos legales que están dando, pero usted nos puede explicar y seguir el argumento que la Corte dio para negar el provisional, negar esta apelación. ¿Cuál es el argumento real? Usted no lo traduzca porque la agenda de derechos es complicada para la población, ¿verdad? Para la población general, pero usted no traduzca. Básicamente lo hace sobre la base de que la candidata a presidenta de la República de Guatemala no cuenta en este momento con el documento denominado constancia transitoria de les menciono. Es que tiene su denominación, dice constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Para esto, la Corte de Constitucionalidad revisó la normativa que le es atinente a esa constancia y a esto como requisito indispensable para poder inscribirse, para optar a un cargo de elección popular en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, básicamente. Perdón, licenciado.
cuando el Tribunal Supremo Electoral también toma la misma decisión y dice que no existe este principio como comúnmente se le conoce. Uno de los votos razonados de la magistrada Maricela Licán decía que ella se percató que existe un complot para evitar la participación de la fiscal general en estas elecciones. Ustedes no tomaron en cuenta, la Corte no tomó en cuenta ese tipo de argumentos, digamos, que existen elementos externos que se han confabulado para lograr algún tipo de control. Pues básicamente no, yo diría que no, porque dado que no entra esto dentro de un análisis de elementos neta y puramente jurídicos, pues la Corte de Constitucionalidad como tribunal jurisdiccional no toma en cuenta esos elementos. Podrá ser que haya habido alguna explicación de carácter subjetivo en esa afirmación, pero la Corte de Constitucionalidad, el análisis que hizo en esta oportunidad es de índole neta y puramente jurídica. Secretario, ¿cómo fueron los votos en el caso de Telma Grana? Y también que nos pueda dar los nombres, si fueron en contra, a favor, por favor. La integración es de 7 magistrados. Los titulares y como suplentes integraron los magistrados José Maynor Par Ucén y Henry Philippe Conte Velázquez. La resolución cuenta con el voto favorable de 6 de los magistrados y un voto razonado disidente del magistrado Neftalí Aldana Herrera. Quiero conocer más detalles en relación a los otros 2 casos. El primero de ellos es el de Sonocopa. Quisiera conocer, entonces ya con esta decisión tendría que la responsabilidad de establecer esta transparencia, ¿cierto? No. ¿Cómo está el proceso? La decisión que fue impugnada y que conoció y resolvió hoy la Corte y que declara con lugar la apelación se refiere a una suspensión en definitiva del trámite que había dispuesto la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Con la decisión de la Corte, lo que debe hacer la Sala Quinta es proseguir el trámite. En esta prosecución, obviamente, debe hacer pronunciamiento si es que lo pide, y creo yo que obviamente sí lo pide, el señor Juan Francisco Solórzano Fopa, en relación al amparo provisional que pueda concederse de acuerdo con los argumentos que sustentaron su acción constitucional. En el caso de Mauricio Razo, quisiera conocer cuál es el criterio en este momento para pensar en lo que analiza la Corte y está puesto en el juicio de los tribunales, tanto de primera como de segunda instancia, es el hecho de que la revocatoria que se hizo de la inscripción de él y su compañero de fórmula para la participación como candidatos a presidente y vicepresidente de la República es que, de acuerdo con información que recibió el registro de ciudadanos oportunamente por parte del Ministerio Público, se llegó a constatar que el señor José Mauricio Radford Hernández tiene abierto un proceso penal en que hay investigación en su contra. Sobre esa base, el registro de ciudadanos emitió una resolución que posteriormente fue confirmada por el Tribunal Supremo Electoral en el sentido de que, al carecer de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de la República, pues era meritorio dejar sin efecto la inscripción que oportunamente hizo el registro de ciudadanos referente a la inscripción, revocar la inscripción que ellos habían decidido para que ellos participaran como candidatos a presidente y vicepresidente por el partido político Fuerza. Secretario, buenas noches. Solo quisiera hablar un poco más sobre el finiquito de la señora Aldana. Ella no tiene el finiquito por el recurso de queja que presentó la GPN en su momento, o por qué ella no tiene el finiquito. Lo que se llega a determinar acá es que hay aplicación de una norma
que aún cuando en el momento en que ella obtuvo la inscripción como candidata a presidenta de la República, ella obtuvo la inscripción y en ese momento estaba aparentemente vigente, o estaba vigente, la constancia transitoria que le había sido concedida en diciembre, me parece, del año pasado. Sin embargo, el registro de ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral llega a determinar que, y esto es una información que obtiene de la Contraloría General de Cuentas, que es el órgano competente para determinar la existencia o inexistencia de reclamación de cargos, llega un informe en el que se menciona que hay un proceso abierto contra ella, es decir, ya hay una reclamación de cargos posterior al momento en que ella había recibido esa constancia transitoria. Sobre esa base, el Tribunal Supremo Electoral revoca la inscripción que se había hecho oportunamente por parte del Registro de Ciudadanos, y con esa base, al llegar el amparo a la Corte Suprema de Justicia, pues la Corte Suprema de Justicia llega a determinar que la señora Aldana no cuenta con este documento, la constancia transitoria, deniega el amparo provisional. Hay apelación de esa decisión, sube en alzada aquí a la Corte, y la Corte, con la decisión de hoy, está confirmando esa denegatoria de amparo provisional. Secretario, gracias. Pero no, según la ley, ese documento o puntito no tiene vigencia. Es decir, para explicarle a la audiencia sobre el argumento de los magistrados, tomando en cuenta que la aspirante a la presidencia ya tenía ese documento, eso quiere decir que entonces los puntitos tienen vigencia. De acuerdo con la ley, una constancia transitoria tiene una vigencia de 6 meses. Sin embargo, hay una norma que menciona que, no obstante que hay una vigencia del documento, si en el transcurso de tiempo que hay entre el momento en que se recibe esa constancia transitoria y el momento de la pérdida de vigencia se formularan algunos cargos, es decir, se hacen existentes cargos, la constancia con la que cuenta la persona queda sin efecto. Eso llega a determinar tanto el Tribunal de Primer Grado como esta Corte, y ahí es donde se llega a afirmar la inexistencia o la no vigencia o la falta de efectos en la constancia transitoria que había sido emitida a favor de la señora Aldana. Sí, señor secretario, esta pregunta más que todo debe tal vez al orden político, sí, ya que se dice que podría haber una manifestación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluso se habla de Sandra Torres, que los magistrados actuaron sin presiones y libremente conforme a su mandato para poder anunciar esas resoluciones. Vea, como esto es una apreciación subjetiva, no podría yo dar una respuesta a esta pregunta, dado que obviamente este tribunal es un tribunal de garantías y son, en este caso, 7 magistrados que conocen el asunto, y pues aun cuando hay un voto razonado disidente respecto de la resolución, pues la presunción o lo que prevalece acá es que hay una decisión que se asume desde el punto de vista neta y puramente jurídico, tanto en la primera instancia como en la segunda instancia.